Un azafato racista derrama café sobre un multimillonario en pleno vuelo. Pero apenas 20 minutos después, la respuesta del multimillonario deja atónita a toda la aerolínea. Daniel Crawford estaba sentado en su enorme oficina, rodeado de un horizonte que parecía extenderse hasta el infinito. Su mundo, meticulosamente elaborado durante años de duro trabajo y determinación, estaba a punto de verse trastocado. El repentino timbre de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. La voz del otro lado tembló, transmitiendo el mensaje que Daniel más temía. La salud de su madre había dado un giro grave y ella estaba preguntando por él. Sin dudarlo, Daniel se levantó, cogió su abrigo y se dirigió a la puerta. No había tiempo que perder. Al llegar al aeropuerto, Daniel se movió con determinación, con el teléfono pegado a la oreja mientras hacía arreglos urgentes. Su jet privado debía estar listo para despegar de inmediato, pero el destino tenía otros planes. El gerente se le acercó con expresión de disculpa y le informó que el jet estaba en tierra debido a una falla mecánica. El corazón de Daniel se hundió. Siempre había confiado en sus recursos para resolver cualquier problema, pero ahora el tiempo se le escapaba entre los dedos. Al mirar el panel de salidas, vio que había un vuelo comercial que se dirigía a su ciudad natal. Era una aerolínea local, muy alejada del lujo al que estaba acostumbrado, y los únicos asientos disponibles eran en clase económica. Normalmente habría descartado la idea de plano, pero la idea de que su madre lo estuviera esperando eclipsó todas sus preocupaciones. Se acercó al mostrador y reservó el vuelo sin pensárselo 2 veces. Mientras Daniel caminaba hacia la terminal, su abrigo a medida y su paso seguro atrajeron las miradas de los viajeros que lo rodeaban. Sin embargo, su mente estaba en otra parte, consumida por la preocupación por su madre. Subió al avión, agachándose ligeramente para pasar por la estrecha puerta, y se dirigió a su asiento asignado. Los estrechos confines de la cabina económica le parecían casi extraños, pero desechó ese pensamiento. No se trataba de comodidad, se trataba de volver a casa. Daniel se sentó en su asiento, se reclinó y cerró los ojos, tratando de calmar sus nervios. Su concentración pronto fue interrumpida por la voz de un auxiliar de vuelo que hacía los anuncios de seguridad habituales. Había algo en la voz del auxiliar de vuelo que le sonaba familiar, pero Daniel no podía identificarlo. Cuando el auxiliar de vuelo comenzó a moverse por el pasillo ayudando a los pasajeros, los ojos de Daniel lo siguieron. Ethan Morris se mostró educado y eficiente, atendiendo a los pasajeros con una sonrisa ensayada. Cuando llegó a la fila de Daniel, sus miradas se cruzaron brevemente. La sonrisa de Ethan vaciló por un instante, un destello de reconocimiento atravesó su rostro. Para Daniel, el momento fue fugaz. No podía precisar por qué el auxiliar de vuelo le resultaba familiar. Para Ethan, sin embargo, fue una revelación. Años antes, Ethan había sido un estudiante universitario brillante pero tranquilo, que a menudo se encontraba en el lado receptor de las bromas de Daniel. En ese entonces, Daniel había sido parte de un grupo que prosperaba con bromas y bromas, a menudo a expensas de los demás. La naturaleza reservada de Ethan lo convirtió en un blanco fácil. Aunque los incidentes fueron menores, comentarios burlones y la vergüenza pública ocasional habían dejado una impresión duradera en Ethan. Mientras el vuelo continuaba, Daniel pidió un vaso de agua y Ethan se acercó de nuevo a su asiento. Esta vez, Daniel aprovechó la oportunidad para abordar la creciente sensación de familiaridad. Con una leve sonrisa, le preguntó a Ethan si se habían conocido antes. Ethan dudó. Su actitud profesional ocultaba la amargura que hervía bajo la superficie. Con calma, confirmó su conexión pasada, agregando que había sido hace mucho tiempo y que no tenía mucha importancia. La expresión de Daniel cambió mientras recomponía el recuerdo. Se disculpó, con un tono sincero, reconociendo que su comportamiento en la universidad había sido inmaduro. Ethan asintió, manteniendo la compostura, pero por dentro, sus emociones se agitaban. La disculpa parecía demasiado poco y demasiado tarde. Mientras Daniel se reclinaba, aparentemente satisfecho con su breve intercambio, los pensamientos de Ethan se oscurecieron. Los años que había pasado superando esos momentos humillantes ahora parecían deshechos por la mera presencia de su antiguo torturador. Aunque mantuvo su sonrisa intacta, Ethan comenzó a trazar un plan. El multimillonario alguna vez le había quitado tanto.
Ahora, el mayordomo vio una oportunidad para ajustar cuentas. Las luces de la cabina se atenuaron levemente mientras el avión ascendía a la altitud de crucero. Daniel cerró los ojos, sin darse cuenta del tumulto que se estaba gestando a pocas filas de distancia. Ethan continuó con sus tareas. Sus movimientos eran eficientes, pero su mente estaba acelerada. Por primera vez en años, sintió que el equilibrio de poder había cambiado. Cuando el avión se niveló a la altitud de crucero, Ethan se movió por los pasillos, con la precisión de alguien que había desempeñado esas funciones incontables veces. A pesar de su comportamiento profesional, su mente era una tormenta de emociones. Ver a Daniel Crawford, el hombre que una vez lo había humillado, sentado cómodamente en clase turista le parecía surrealista. Durante años, Ethan había trabajado duro para enterrar los recuerdos de la universidad, las bromas crueles y la sensación de impotencia que los acompañaba. Sin embargo, allí estaba Daniel, presente sin pedir disculpas en su espacio, revolviendo viejas heridas. Los pensamientos de Ethan oscilaban entre el resentimiento y la moderación. Por un lado, quería enfrentarse a Daniel directamente, obligarlo a reconocer el daño que había causado. Por otro, sabía que cualquier arrebato probablemente le costaría el trabajo. Ethan decidió ocultar sus sentimientos detrás de una sonrisa ensayada, pero la amargura permaneció justo debajo de la superficie, hirviendo a fuego lento. Durante un paso rutinario por el pasillo, Daniel detuvo a Ethan. Al reconocer al mayordomo de su conversación anterior, Daniel habló en un tono tranquilo. Mencionó que había estado pensando en sus días universitarios y, si bien había pasado mucho tiempo, quería disculparse. Admitió que su comportamiento en ese entonces había sido inmaduro y desconsiderado, y agregó que había crecido desde entonces. Ethan asintió y reconoció las palabras de Daniel con una sonrisa educada, pero sus pensamientos estaban lejos de ser cordiales. La disculpa sonó hueca, un gesto simbólico que no hizo mucho por abordar el impacto duradero de las acciones de Daniel. Ethan pensó en los años que había pasado tratando de superar las inseguridades que esos momentos habían engendrado. Escuchar a Daniel restarle importancia como producto de la inmadurez solo profundizó el resentimiento de Ethan. Al regresar a la cocina, Ethan se concentró en sus tareas, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad sin tomar algún tipo de venganza. La presencia de Daniel en su espacio se sentía como una intrusión, un recordatorio de todo lo que Ethan había soportado, y ahora allí estaba Daniel, rico y cómodo, disculpándose con naturalidad como si eso borrara el pasado. Más tarde, durante el vuelo, Daniel presionó el botón de llamada para solicitar una taza de café. Ethan vio que se encendía la notificación y se detuvo, con la mano suspendida sobre la cafetera. La oportunidad se presentó con tanta claridad que casi parecía cosa del destino. Ethan sirvió el café, asegurándose de que estuviera hirviendo, y lo llevó por el pasillo. Cuando llegó al asiento de Daniel, se inclinó como para entregarle la taza. Luego, con un movimiento aparentemente accidental, inclinó la taza hacia adelante, derramando el líquido caliente sobre la cara y el pecho de Daniel. Daniel se echó hacia atrás en estado de shock, haciendo una mueca de dolor cuando el café le quemó la piel. Los demás pasajeros jadearon y la cabina se llenó de murmullos de incredulidad. Al principio, Ethan fingió disculparse, pero cuando Daniel lo confrontó por el incidente, su máscara se desvaneció. La fachada educada fue reemplazada por una sonrisa burlona cuando Ethan hizo un comentario mordaz sobre las manos torpes. Daniel, secándose el café de la cara con una servilleta, se puso de pie para mirarlo. La confrontación se intensificó. Daniel acusó a Ethan de derramar el café deliberadamente, a lo que Ethan respondió dándole una bofetada en la cara. La cabina quedó en silencio y los pasajeros observaron la escena con los ojos muy abiertos. Ethan se quedó allí, respirando con dificultad y con el resentimiento a punto de estallar. Por un momento, la expresión serena de Daniel vaciló, pero rápidamente recuperó la calma. Daniel no respondió con ira ni agresión. En cambio, se arregló la corbata y caminó por el pasillo hacia la cabina. Ethan lo observó irse, aturdido por un momento por la compostura de Daniel. Los pasajeros susurraban entre ellos, con la atención dividida entre Ethan y el multimillonario que se alejaba. En la cabina, Daniel le habló en voz baja al piloto
y le pidió los datos de contacto del propietario de la aerolínea. El piloto dudó, pero obedeció, percibiendo la gravedad de la situación. Daniel hizo la llamada desde su teléfono, con voz tranquila pero firme mientras explicaba el incidente. En cuestión de minutos, el trato se concretó. Daniel, aprovechando su inmensa riqueza, acababa de comprar la aerolínea. Mientras el avión continuaba su viaje, Ethan reanudó sus tareas sin saber lo que acababa de suceder. De vez en cuando miraba a Daniel, notando su actitud serena, pero descartándolo como un intento del multimillonario de salvar las apariencias. Ethan sintió una fugaz sensación de satisfacción, creyendo que finalmente había recuperado cierta medida de control. Cuando el avión comenzó a descender, la tensión en la cabina se había calmado. Daniel permaneció en silencio durante el resto del vuelo, desviando ocasionalmente la mirada hacia la ventana. Ethan lo tomó como una señal de derrota, pero estaba equivocado. La victoria del azafato estaba a punto de desmoronarse de una manera que nunca podría haber previsto. Cuando el avión aterrizó y los pasajeros comenzaron a desembarcar, Ethan Morris no se dio cuenta de la tormenta que estaba a punto de azotarlo. Se quedó de pie cerca de la salida, dirigiendo a los pasajeros con una sonrisa educada y despidiéndose de ellos. No fue hasta que el azafato jefe se le acercó con una expresión severa que Ethan sintió que algo andaba mal. El azafato jefe le entregó a Ethan un papel y le informó de manera cortante que su empleo en la aerolínea había sido rescindido, con efecto inmediato. No le dieron ninguna explicación, solo instrucciones para que devolviera su uniforme y su credencial al salir del aeropuerto. Atónito, Ethan se quedó paralizado en el pasillo mientras los pasajeros pasaban desfilando, algunos de ellos lanzándole miradas curiosas o críticas, probablemente recordando el incidente anterior. La confusión de Ethan se convirtió rápidamente en ira. Salió furioso del avión y se dirigió directamente a la oficina de tierra de la aerolínea, donde exigió una audiencia con el gerente. Sus demandas fueron respondidas con un rechazo cortés pero firme. «La decisión está tomada», le dijo el gerente. «No hay nada más que discutir». Furioso, Ethan llamó a la policía, alegando que un pasajero lo había despedido injustamente y lo había agredido verbalmente, omitiendo la parte en la que había derramado café y había abofeteado a alguien en pleno vuelo. Los agentes, obligados a responder, aceptaron reunirse con Ethan en el hospital al que Daniel Crawford había ido para ver cómo estaba su madre. Cuando Ethan llegó al estacionamiento del hospital acompañado por la policía, su ira no se había apaciguado. Sus acusaciones eran fuertes y agresivas, dirigidas tanto al personal de la aerolínea como al pasajero multimillonario al que había perjudicado. «Exijo una explicación», gritó. «Esto es indignante. No pueden despedirme así sin motivo». Los agentes, tratando de calmar la situación, sugirieron que hablaran directamente con Daniel. Ethan, todavía furioso, aceptó, con la confianza reforzada por la presencia de las fuerzas del orden. Juntos, se dirigieron a la entrada del hospital, de donde Daniel acababa de salir para descansar un poco de la vigilia de su madre. La actitud tranquila de Daniel contrastaba marcadamente con la agitación de Ethan. Se quedó allí, con las manos en los bolsillos, observando cómo se acercaban la policía y Ethan. Los agentes lo saludaron respetuosamente y su tono indicaba que estaban al tanto de su situación. Ethan, sin embargo, no perdió tiempo en lanzarse a su diatriba. «Este hombre es responsable de mi despido», declaró Ethan, señalando con el dedo acusador a Daniel. «Está abusando de su influencia y exijo justicia». Daniel enarcó una ceja, sin alterar su expresión serena. Se dirigió primero a la policía y les agradeció por haber respondido tan rápidamente. Luego, dirigiéndose a Ethan, habló con un aire de autoridad que hizo callar a todos los presentes. «¿Justicia?», repitió Daniel con tono sereno. «¿Te refieres a justicia por el café que derramaste sobre mí a propósito? ¿O tal vez por la bofetada que pensaste que pasaría desapercibida en un avión lleno de gente?» La confianza de Ethan vaciló, pero se aferró a su indignación. «Eso no tiene nada que ver con mi despido». Daniel se acercó un paso más y bajó un poco la voz para que cada palabra fuera deliberada y directa. «Tiene todo que ver con eso. Hace 2 horas que me convertí en el propietario de la aerolínea. Tus acciones, que pusieron en peligro a un pasajero, nada menos que a mí, son motivo de despido inmediato según el código de conducta de la aerolínea». Ethan parpadeó, sintiendo el peso de las palabras de Daniel.
La policía, que había estado escuchando atentamente, intercambió miradas de sorpresa. La ira de Ethan se convirtió en conmoción cuando la realidad de la situación se hizo evidente. ¿Tú compraste la aerolínea?, tartamudeó Ethan. Daniel asintió. No lo tenía planeado, pero después de lo que pasó hoy, me di cuenta de que la organización necesitaba un cambio. Empezando por asegurar que los empleados que priorizan las venganzas personales sobre el profesionalismo ya no tengan un lugar aquí. Los oficiales se volvieron hacia Ethan, con expresiones más serias ahora. ¿Es eso cierto?, preguntó uno. ¿Agredieron al señor Crawford durante el vuelo? La rebeldía de Ethan se desmoronó. El recuerdo del café derramado, la discusión y la bofetada se repitieron en su mente. Balbuceó una negación incoherente, pero ya era demasiado tarde. La policía le informó que tendrían que arrestarlo para interrogarlo basándose en el relato de Daniel y los testimonios de otros pasajeros. Los hombros de Ethan se hundieron cuando las esposas encajaron en sus muñecas. La humillación de ser escoltado fuera del hospital, con su carrera en ruinas, pesaba sobre él. Se dio cuenta demasiado tarde de que sus acciones impulsivas no solo le habían costado su trabajo, sino que también lo habían puesto cara a cara con las consecuencias de su resentimiento. Mientras los agentes lo llevaban hacia el coche patrulla, Ethan echó una última mirada a Daniel. El multimillonario le devolvió la mirada, no con ira, sino con una determinación serena. La mente de Ethan se llenó de preguntas y remordimientos, pero el momento de la explicación había pasado. Lo detuvieron, su futuro era incierto y su sensación de satisfacción fue reemplazada por una abrumadora sensación de pérdida. Daniel observó la escena en silencio antes de regresar al hospital. No tenía intención de permitir que el incidente arruinara su atención en lo que realmente importaba, la salud de su madre. Por ahora, el mayordomo se enfrentaría al sistema legal y Daniel podría volver a centrarse en su familia. 2 días después del incidente, Daniel Crawford entró en la comisaría con un comportamiento tranquilo pero decidido. Los agentes, acostumbrados a su presencia como persona de alto perfil, lo saludaron con respeto. Daniel no estaba allí para seguir adelante con las acciones contra Ethan Morris, sino para cerrar un capítulo que le había pesado mucho desde su huida. Daniel había pasado los 2 últimos días al lado de la cama de su madre. Su estado se había deteriorado aún más, y la realidad de su inminente pérdida lo había obligado a enfrentar no solo sus emociones, sino también sus acciones. Mientras estaba sentado a su lado, ella tomó su mano con su frágil apretón y le habló suavemente, con una voz llena de sabiduría y amor. «Debes perdonar a quienes te hacen daño», le había dicho. «Aferrarte a la ira solo encadenará tu corazón, Daniel. Libérala, muestra misericordia, como la misericordia ha sido mostrada contigo». Sus palabras, sencillas pero profundas, resonaron en la mente de Daniel mientras la observaba caer en un sueño inquieto. Sabía lo que tenía que hacer. En la estación, Daniel se acercó al oficial a cargo y le pidió reunirse con Ethan. El oficial dudó, confundido por la inesperada solicitud del multimillonario, pero finalmente accedió. Ethan fue sacado del área de detención. Su aspecto desaliñado contrastaba marcadamente con el hombre sereno y digno que lo esperaba. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par cuando vio a Daniel. Había pasado los últimos 2 días consumido por el arrepentimiento, repasando los acontecimientos del avión y las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Al ver a Daniel ahora, esperaba desprecio, tal vez incluso más condena. Lo que no esperaba era la expresión tranquila en el rostro de Daniel. Daniel hizo un gesto para que los oficiales se apartaran y les permitieran un momento de privacidad. Ethan permaneció de pie con la cabeza gacha, y la voz le tembló cuando empezó a hablar. Yo ni siquiera sé por dónde empezar. Lo que hice fue imperdonable. Estaba enojado, amargado, y dejé que esos sentimientos me controlaran. No espero que me perdonen, pero lo siento. Daniel escuchó con paciencia, con la mirada fija. Cuando Ethan finalmente se quedó en silencio, Daniel habló, con un tono mesurado y sincero. Entiendo por qué actuaste como lo hiciste, pero la ira, la tuya o la mía, no justifica lo que pasó. Mi madre siempre me enseñó que el perdón es un regalo que te das a ti mismo tanto como a los demás, y es una lección que tengo la intención de honrar. Ethan levantó la vista, con una expresión que mezclaba incredulidad y culpa. ¿Me estás perdonando?
preguntó vacilante. Daniel asintió. Sí. Pero el perdón no consiste en disculpar lo que pasó, sino en seguir adelante. Vine aquí no solo para perdonarte, sino también para ofrecerte una segunda oportunidad. Ethan parpadeó y el peso de las palabras de Daniel lo calaron hondo. ¿Una segunda oportunidad?, repitió, con su voz apenas por encima de un susurro. Daniel explicó su decisión. He cometido errores en mi vida, Ethan. Errores con los que he tenido que vivir y reparar. Cuando te vi en ese avión, reconocí el dolor y la ira que llevabas encima, porque yo he llevado los míos propios. No quiero ver a otra persona atrapada por esos sentimientos. Los hombros de Ethan se hundieron cuando se hizo evidente el alcance de la misericordia de Daniel. No merezco esto, admitió. Pero te prometo que nunca más dejaré que mi ira me controle. Si quieres, desapareceré de tu vida. Nunca tendrás que volver a verme. Daniel negó con la cabeza. Esto no termina así. Desaparecer no solucionará nada. Te voy a devolver el trabajo, Ethan, no por lástima ni por obligación, sino porque creo en las segundas oportunidades. Depende de ti demostrar que te lo has ganado. A Ethan se le llenaron los ojos de lágrimas mientras luchaba por encontrar las palabras para expresar su gratitud. No sé qué decir, gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Daniel le tendió la mano, un gesto de buena voluntad que Ethan dudó solo un momento antes de aceptar. Su apretón de manos fue firme, un acuerdo silencioso de dejar atrás el pasado y centrarse en construir algo mejor. Cuando Ethan fue liberado, los oficiales observaron la escena con un respeto silencioso, entendiendo que estaban presenciando algo poco común, un poderoso acto de gracia y redención. Daniel salió de la estación, con pasos más ligeros que en días anteriores. Sabía que su madre estaría orgullosa. Ethan regresó a su trabajo con un renovado sentido de propósito. La experiencia lo había humillado y lo había obligado a enfrentar la amargura que había cargado durante años. Trabajó con diligencia, se ganó el respeto de sus colegas y con el tiempo recuperó la confianza. Para Daniel, el encuentro fue un recordatorio de su propia experiencia y de la importancia de la compasión. Si bien el dolor de perder a su madre tardaría en sanar, sus palabras de despedida le dieron la fuerza para convertir un momento de conflicto en una oportunidad de crecimiento. En los meses siguientes, ambos hombres encontraron una sensación de paz que no creían posible. Para Daniel, fue saber que había respetado las enseñanzas de su madre. Para Ethan, fue la oportunidad de reconstruir su vida, sin verse agobiado por el resentimiento. Juntos, su historia se convirtió en una historia de perdón, redención y el poder transformador de la comprensión.